Saludos, mi nombre es Marco Nogués y vamos a resolver un problema del libro de física de Randall Knight con el método modelo, visualización, resolución y evaluación del resultado. Como siempre te pido que pares el video, leas con cuidado el enunciado y vayas anotando las palabras o ideas claves que creen que sean necesarias para poder entender esta situación física. Bueno, se trata entonces de un problema de dinámica de segunda ley de Newton. Es decir, vamos a relacionar las fuerzas que actúan sobre los objetos con el movimiento. Pero justo aquí es una diferencia. Se trata del estudio de no uno, sino dos objetos que se van a mover de manera diferente, pero que vamos a ver que va a tener algunas cosas en común. A este tipo de ejercicios, donde tenemos una polea y se le llama máquina de Atwood y es uno de los primeros ejemplos donde se utilizó la segunda ley de Newton para resolver un sistema que se podía modelar fácilmente. Entonces, aquí mi sugerencia es que busquen en internet de qué se trata la máquina de Atwood. El caso, como es una aceleración, pues vamos a tener un modelo de fuerza constante y por lo tanto un movimiento acelerado, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y donde la aceleración es importante. Entonces, algo que vamos a tener que averiguar es justamente cuáles son las fuerzas, el tipo de fuerzas que están actuando. Y esto lo vamos a hacer en la parte de el modelo y visualización. Por otro lado, es un problema que está en el contexto del teatro. Entonces, no está de más buscar qué significan algunas de las vocabulario especializado como bastidor, tramoyista, justamente para entender de qué se trata el problema. Entonces, este es el punto donde ustedes tienen que hacer una búsqueda, ya sea en sus notas, en los libros, en el internet, sobre qué son estos conceptos o ideas y hacer un pequeño resumen de lo que ustedes saben de ellas y cómo se van a aplicar y lo que vamos a ver es cómo se aplican en este problema en particular. Del excelente sitio de internet educaplus.org que les recomiendo mucho revisar, tenemos una simulación donde está una máquina de Atwood idealizada y simplificada con los elementos mínimos, es decir, dos objetos de masa M1 y M2 atados por una cuerda que pasa a través de una polea que está colgada en el techo. ¿Qué es lo que podemos nosotros cambiar? Las masas de las poleas, perdón, las masas de los objetos que están aquí colgados, y con esto va a cambiar el tipo de movimiento del objeto porque van a cambiar las fuerzas, que recordemos que es nuestro énfasis principal en el curso de dinámica. Entonces, aquí estamos viendo las fuerzas que actúan sobre los objetos y lo que es muy importante decir es que la simplificación y idealización importante es que se trata de una cuerda que vamos a considerar con una masa despreciable, es decir, no va a afectar el movimiento de los objetos y que no va a haber pérdida de energía por fricción aquí en la polea, que también se va a considerar con una masa despreciable. Dada estas características, entonces algo muy interesante va a suceder y es que la
tensión de la cuerda en los dos extremos va a ser exactamente la misma. Y ustedes se van a dar cuenta que si M1 se va hacia arriba, M2 va a ir hacia abajo, con el mismo tipo de movimiento, excepto que con diferente dirección. Y de hecho es lo que hace una polea. La polea lo que nos ayuda es que cambia la dirección de la fuerza para facilitarnos poder aplicar una fuerza. Piensen, por ejemplo, en un pozo donde tenemos que alzar una cubeta con agua. Entonces, normalmente se considera más práctico poner una polea y de tal manera que el esfuerzo que hagamos al jalar sea hacia abajo y que no estemos agarrando simplemente la cuerda para subirla. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta, de tal manera que las aceleraciones, en este caso, van a ser de diferente dirección, pero con el mismo tamaño. De alguna manera, regresando a la cuerda, aquí tenemos una especie de pares de tercera ley de Newton, es decir, esta M2 es jalado por M1 y M1 es jalado por M2. Pero lo único que no se cumple es que sí son del mismo tamaño, como había dicho anteriormente, pero no tienen la misma dirección, como sí se cumple en los pares de tercera ley de Newton. Entonces, les invito por favor a que vayan a esta animación si no la han visto antes y cambien las masas y vean efectivamente que el movimiento va a ser del mismo tipo, solo que en direcciones diferentes. En este momento vale la pena tener una esquema de la situación, obviamente ya idealizado y simplificado. Este esquema lo tomamos directamente del libro de Física de Randall Knight y lo que tenemos aquí es la polea y las cuerdas. Espero que reconozcan aquí lo que vimos anteriormente con la máquina de Atwood. Y aquí tenemos la masa del tramoyista, está aquí en inglés, aquí le pondríamos T. Y aquí tenemos el objeto, el equipo de utilería, que está con S, pero aquí le podemos renombrar como E. Y lo más importante es que tenemos, como nos dijeron en la situación, que al intentar bajarlo, el equipo de utilería se mueve hacia abajo de manera acelerada y el tramoyista, que está sostenido por la cuerda, se va a mover de manera vertical hacia arriba. Aquí, por eso es importante poner los vectores aceleración con el mismo tamaño y diferente dirección. Les invito a que utilicen la simulación de educaplus.org para que más o menos vean cómo sería este sistema, cómo se movería. No podemos utilizar las masas de 200 y 100 kilogramos, pero aquí lo importante es que este objeto va a tener el doble de masa que este otro objeto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el modelo, que siempre es uno de los requisitos para poder trabajar cualquier situación física, que por ser muy complicada necesita de simplificarse para poder modelarla matemáticamente. Entonces vamos a considerar al equipo de utilería del tramoyista como partículas puntuales, con movimientos verticales, como lo estamos viendo aquí, con la misma aceleración en tamaño, pero moviéndose en direcciones opuestas. La cuerda y la polea tienen la masa despreciable y la polea no tiene fricción. Con esto podemos trabajar la parte de la visualización, que sería realizar dos diagramas de interacciones para ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre estos objetos. Luego tendríamos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, tanto del tramoyista como de este objeto, no olvidando de poner
la fuerza neta y recordando que tiene que ser congruente con la regularidad que hay entre fuerzas y movimiento, que en este problema lo que nos dan es cómo son las aceleraciones y el hecho de que sean constantes. Y finalmente nuestros diagramas de movimiento, justamente para recuperar el hecho de que la aceleración y la fuerza neta sean consistentes entre sí. Una vez que tengamos esta parte, podemos plantear el modelo de fuerza constante, la segunda ley de Newton, y tendremos las ecuaciones que me relacionan para los dos objetos las fuerzas con la aceleración. Y finalmente podemos entonces, y yo les pediría que escribieran la serie de instrucciones para poder encontrar la aceleración de tramoyista a partir de esta primera situación inicial. Y esta quedaría la primera parte. En un segundo video vamos a realizar estas operaciones para los que tengan algunos problemas al hacerlo o que lo quieran verificar, pero recuerden que es muy importante que hay que intentar hacer los problemas, ver en dónde uno está atorado, escribir las preguntas y tratar de discutirlas con algún compañero o con el profesor. Muchas gracias.